Nunca es tarde para empezar. Y hoy sí quería arrancar con el título de este capítulo, porque vamos a tener una conversación hermosa, además con una invitada muy especial para mí, ya les contaré por qué, y donde vamos a estar hablando mucho de a veces esos cambios de rumbo en la vida, después de 20 años de dedicarnos a una cosa o de creer que somos A, B o C, y como a veces esos cambios de rumbo ni siquiera significan empezar de cero, darme cuenta que cometí un error ni nada, sino simplemente parte de los obstáculos que uno pasa en el camino y todo lo lindo que uno puede encontrar ahí. Primero que todo, entonces, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir Sin Permiso. Antes que nada, si todavía no nos siguen en Spotify, suscríbanse, que eso es demasiado importante aquí para nosotros. Yo soy Abby, su conductora, y les voy a presentar a mi invitada el día de hoy. Ella es Adriana Prieto, es mi coach profesional, literal, para que vean. Fue la primera persona a la que acudí cuando me sentía perdida y sin rumbo, como hacia dónde coger, literalmente, cuando tenía una idea de un proyecto en la cabeza, pero por miedo no sabía si hacerlo, sino las presiones, además, a veces del medio, de los papás, las ilusiones de los papás, de dónde quieren que uno esté y de todo, y cómo todas esas cosas se juntan a veces para que dos personas coincidan y ayudarlas a encontrar su rumbo. Adriana es muchas cosas. Ella es coach profesional vocacional, también coach ontológica, que imagínense, ya nos explicará bien qué es. También es ingeniera y, mejor dicho, muchas cosas que la hacen una gran persona y una persona que ha aprendido a vivir sin permiso. Así que bienvenida, Adri. A mí me encanta eso de vivir sin permiso. Sí, señora. Esa Muchas es como gracias. la idea. Vea, pues, esa es la idea que tenemos acá un poquito, como aprender a vivir y a gozarnos la vida como nosotros somos, como encontrar nuestro espacio sin permiso, sin vivir la vida como los demás nos han enseñado. Y tú creo que eres una persona que ayuda a los demás a precisamente eso, a lograr su manera de vivir sin permiso. Muchas gracias, Dani. Entonces, Adri, tú fuiste mi invitada del día de hoy, sobre todo porque les voy a echar aquí el ruro, pero se los va a contar bien Adri. Adri estuvo 20 años trabajando en una misma industria, súper financiera. Ella es ingeniera, como les contaba ahorita, y de un momento para otro empezó a tener, creo que un llamado, aquí ya me corregirás tú, también hacia ayudar a los demás a ubicarse, a orientarse y a encontrar como su propósito. Y literalmente un cambio de rumbo a mí me parece muy grande, de ingeniera que sigue siendo ahorita, pero también abrir la puerta a ayudar a los demás a encontrarse. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue eso. A ver, quiero ir un poquito más atrás. Cuando hablas de vivir sin permiso, hablabas de que los papás a uno a veces lo alinean a querer uno hacer algo. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, ¿qué quieres ser? ¿No? A todo el mundo le dicen, entonces dice que quiere ser policía, que quiere ser médico. Yo quería ser azafata. Entonces a mí me parecían en esa época, creo que muchos de los que nos están oyendo no han nacido, había una aerolínea que se llamaba Braniff International, ¿sí? Y una que se llamaba Varig, una norteamericana y la otra brasilera. Y en esa época las azafatas eran preciosas, eran unas mujeres así todas glamorosas, se ponían unas minifaldas, y a mí me encantaba que aquí tenían unos letreritos que decían español, francés, inglés, ¿sí? Entonces, yo estudiaba en un colegio entonces que tenía la opción de hablar inglés. Estudié 6 años francés. Entonces yo decía, ya mi banderita deja de decir... Sí, ya tiene 3. 3. Y mi abuela paterna era brasilera, entonces dije portugués, entonces dije, no, mejor dicho, la de las banderas. Me muero por el portugués, hermoso. Y entonces llegué y le dije a mi papá, le dije, y entonces tuvimos la oportunidad de viajar y yo veía a estas mujeres preciosas y dije, yo quiero, no sé, entonces ahí veo servicio, veo idiomas y veo viajar. Entonces le dije a mi papá que yo quería ser azafata. Y él me dijo, pues para servir tintos en el aire, mejor sirva tintos aquí en la casa. Okay. Y hasta ahí me llegó la vida. Y luego, después de mucho tiempo, cuando estuve con el Life Purpose Institute haciendo todo el tema de propósito de vida, me di cuenta que yo tenía esas 3 cosas que me gustaban: viajar, hablar y adicional tema de servir, que es como algo que llevo adentro. Entonces nunca pensé que la servida de tintos era lo mío, pero algo internamente me decía que era por ahí. Entonces ese fue mi primer tema de tratar de querer ser. También que quería ser chiquita.
Yo soy muy grande, muy alta, yo mido 1,76, soy una mujer muy alta y muy grandota. Sí, para el promedio colombiano, alta. Ok, y más en mi época, obviamente, todas eran más chiquitas. Y yo quería ser gimnasta profesional. Entonces, claramente, cuando había la campeona medía 1,45 y yo 1,76, pues claramente era como un gorila tratando de hacer gimnasia olímpica, ¿no? Pero claramente era algo que también iba conmigo. Entonces, ¿para qué te cuento todo esto? Porque todas esas cosas empiezan a ser parte de la esencia de uno mismo, que las tiene guardadas en algún sitio que yo digo espíritu o alma, lo que llamo, y que en algún momento van llamando. Y ya hablaremos más adelante de por qué el ser azafata y hacer algo de gimnasia, de la flexibilidad, no la elasticidad, sino flexibilidad, que es diferente, me llevó a lo que hoy siento que hago con todo el gusto. Entonces tú sales del colegio y dices, voy a estudiar ingeniería. Entonces yo era buena para las matemáticas, era muy juiciosa, muy pila, y entonces yo quería estudiar ingeniería química. Ahí sí, ya cuando me puse juiciosa, ¿no? Lo de la azafata era como a los 14, ya cuando ya me tocaba hacer algo por la vida, según mi papá y mi mamá, me imagino. Entonces dije ingeniería química. A mí me encantaba, yo no tuve muñecas chiquitas, a mí me encantaba hacer... experimentos. Sí, entonces cogía agüita con aceite y hacía unas cremas, entonces yo así como medio alquimista, ¿no? Entonces dije, no, ingeniería química. No había sido en la nacional y no pasé. Y entonces, bueno, ¿en qué más me presentaba? Entonces me presenté en Ingeniería Industrial en la Javeriana, ya estudié. Empecé muy jovencita, y entonces realmente empecé una carrera contra el tiempo a estudiar. Y me gradué muy joven. Y tan pronto me gradué, pero también como muy temerosa de ciertas cosas, ¿no? Porque mi papá me propuso en su momento que si yo me quería ir de intercambio. Y me dio mucho miedo. Y no lo quise hacer. Y son de las cosas que me arrepiento. A veces yo siento, y le he dicho a mi papá, que en oportunidades uno tiene que a veces empujar a los hijos en ciertos momentos para ciertas cosas. Esa línea de que empujas, cómo apoyas, es algo que es como toda una vocación de saberlo hacer. Y no lo hice y me arrepiento de no haberlo hecho, pero igual no tenía. Y aparece el tema de los miedos, ¿no? De las emociones que hacen parte de esos temas donde finalmente a ti eso te atrapa y a veces no te deja cumplir tus sueños. Y entonces entras y dejas un poquito como de lado lo que dices, algunos sueños, y entras a la vida del mundo laboral por industrial. ¿Y trabajas cuántos años en el sector? Trabajé en el sector financiero por 20 años, hice una carrera muy chévere. La verdad yo no duré más de 2 años en ningún puesto. Y la verdad siempre me doy cuenta después de mucho tiempo que a pesar de haber estado en el mismo grupo financiero, me encantaban los retos. Entonces nunca me esquematicé en que iba por el área comercial o el área financiera o el área la que sea. Y realmente, bueno, creo que empecé muy jovencita de profesional en entrenamiento y mi último cargo fue vicepresidente ejecutivo de ese grupo financiero. Y entonces, ¿cómo llegas a encontrar todo este lado de servir a los demás en soy coach, soy literalmente coach ontológica profesional de propósito? Y todo esto que fue un poco también por el lado que yo te conocí. La conocí porque además ella es la coach de mi papá. Y si yo soy una persona ansiosa, se lo heredé mucho a mi papá, a la sobrepensadera y los nervios a veces de las cosas, así como muchas otras cosas hermosas y positivas. Pero yo llegué fue porque me sentía muy perdida y mi papá fue como, mira, si hay una persona que en la vida me ha ayudado a ubicarme y a aterrizar a veces todas las cosas que uno tiene en el aire, pero también adentro, ha sido Adriana. Y fue como literal, es un poquito esa vocación que yo creo que es ayudarlo a encontrarse a uno, como a encontrar su voz, y es a seguir tus deseos que tú ya tienes, pero tal vez necesitas comentarlo con alguien más. Entonces, ¿cómo llegas a ese camino, Adri? Pues mira, yo me di cuenta a lo largo de mi vida profesional, yo no soy ingeniera, yo me entrené. Yo creo que en la vida soy otra cosa y entrené en varias cosas. Y ese entrenamiento como estratega, como ingeniera industrial, como ejecutiva, yo me di cuenta que mis éxitos, lo que la gente llama éxito, no tenía que ver conmigo, tenía que ver con mis grupos de trabajo. Y ese es el primer tema que me hizo darme cuenta que mis éxitos no fueron nunca los míos, que a mí siempre me gustaba trabajar con gente mejor que yo. Y que entonces me di cuenta que a mí me llamaba la atención
no la transacción de la persona que sirve a un equipo, sino la persona. Y era la persona y el profesional en una sola. Y es la hora en que yo me encuentro con gente que conocí hace 80 años en el banco y todavía se acuerdan de mí, y a mí eso me emociona muchísimo. Y creo que eso denota la preocupación y la intención que yo tenía siempre por la gente. Entonces, cuando salgo del banco, pues obviamente cansada, o sea, muy joven, casi 40 años, y 20 en el sector financiero, pues a los 40 años, mucho. Oiga, 40 años es todo muy joven. Yo dije, no trabajo más, entonces, en la vida. Y duré un año en que me dediqué a hacer todo lo que quería. Entonces me fui a estudiar cocina, me fui a estudiar astronomía, egiptología, hice todo lo que yo quería hacer, enología, me encanta el vino. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que tenía algo más que hacer. Pero yo dije, yo no quiero trabajar más. Y me llamó una persona y me dijo, Adriana, ¿será que usted no viene y me ayuda en tal sitio a trabajar con un grupo de personas, también desde todo el tema hard? Y yo, bueno, listo. Y allá llegué y fue la primera vez que oí la palabra coach. Entonces a mí esta persona, que hoy ya no vive, ya trascendió de plano, me dijo, mira, Adriana, usted va a trabajar con estas personas y claramente estas dos personas están en una cosa que se llama coaching. Y yo, ¿coaching? What's that? Y entonces, pues era como si estuviera, además hablaba de eso como yo lo sentía como si estuvieran enfermos, ¿no? Yo dije, pucha, ¿quién sabe qué será lo que tiene esta gente? Y claro, empecé a buscar qué era lo que verdaderamente tenían y era supuestamente un tema de cómo mejorar, pero... Y ahí es donde la primera traba del coach que yo veo es no identificar todo el sistema en el que está una persona. Si la persona no está en un sistema adecuado, pues es como si lo mandaran como si estuviera enfermo. Y realmente tú puedes cambiar y si tu sistema no cambia, entonces claramente no puedes avanzar. Y ahí fue cuando dije, yo quiero entrenarme como eso, yo quiero ayudar a la gente. Y me di cuenta y empecé a hacer otras cosas. Por el otro lado me volví angeóloga también. Lo máximo. Entonces, coach, angeóloga, ingeniera industrial y experta en planeación estratégica. O sea, como, ¿qué se hace con todo esa alquimia? Sí, un de todito, todo rico. Exactamente. Y bueno, ahí empecé y ahí es donde yo empiezo a dar como ciertos lineamientos de cuándo estás en el camino y cuándo no estás en el camino. Para mí estar en propósito tiene que ver con una manera de pararse frente a la vida. No solamente ir tras una meta. La gente dice propósito y se imagina una meta. Y no es una meta. Claramente es una manera de vivirse desde lo que tú eres, desde lo que tienes en tu esencia, desde lo que claramente te has entrenado, desde lo que te hace... ayer pensaba en una palabra, significado, lo que tiene significado para ti. Los gringos tienen una palabra que me encanta que es meaningful, ¿sí? Entonces es como completo significado de lo que es verdaderamente importante para ti. Y ahí, entonces, me entrené como coach ontológico. La ontología es el estudio del ser. Y el estudio del ser, o sea, había dos corrientes, ¿no? O la corriente donde yo podía irme sobre acciones. Entonces yo era experta en planeación estratégica, plan 1, plan 2, plan 3. Y alguien muy amorosamente, yo digo que estoy llena de ángeles que me dijeron, mira, Adriana, yo creo que conociéndolo a usted tiene que irse por acá. No, eso fue un desastre. Porque claramente yo tenía un mapa mental, unas creencias, unos paradigmas de cómo se debería estudiar algo nuevo. Cuando tú vas a acercarte a un ser humano, lo menos que puedes hacer es pararte desde el hacer. Sino tienes que entrar a ese ser y somos mente, cuerpo físico, cuerpo emocional, espíritu, intuición. Son esas 5 dimensiones del ser. Y entonces entré por ahí y eso fue un proceso terrible, porque inicialmente fueron 10 meses, mira, 10 meses se duraba la certificación, 8 meses mirándome a mí y solo los últimos 2 meses mirando al otro. No, terrible. O sea, una desestructuración completa. Claro, fue espectacular y rico. Y hoy digo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero ahí me pasa esto, yo toda juiciosa, aplicada, así. Y no me certificaron. ¿No? ¿Por qué? Yo además me dediqué solo a eso. O sea, todos trabajaban y hacían lo del coaching. Y yo dije, no, me entrego a esto. Cosas de la vida. No quisiera hablar de eso, pero a la persona que en su momento detesté, yo tengo que decir, no sé esa palabra, no esté bien dicha. Perfecto.
hoy le estoy muy agradecida, porque realmente la persona, por alguna razón que desconozco, dijo que no me certificaran, habiendo pasado todo. Con mi último coach me había ido divinamente, ya ella me decía colega y yo ya había comprado el vestido y todo para graduarme y nada. Entonces, pero todo esto empieza a pasar de alguna manera y es como lo que quiero como unir, empezar a unir, y es decirte, a veces cuando las cosas no suceden, entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Es el primer camino a que las cosas empiecen a suceder diferentes. Y entonces yo dije, que no me graduó. Me decían, sí, usted haga otros 3 mesecitos más y ya queda lista. Y yo, pero ¿en qué me rajé? O sea, si usted pierde física, dígame qué me hace falta. No, que tiene que hacer otros 3 meses. Le dije, no los hago ni para el diablo. Y me metí a internet y encontré un curso en Barcelona y otro en Argentina. Barcelona era en el verano, tocaba esperar hasta junio, y dije, no me voy a quedar esto de noviembre acá. Y encontré una escuela en la Argentina, ontológica también, espectacular. Y allá encontré algo que me había hecho falta aquí, y que decía yo, esto era lo que me faltaba. Es el coach ontológico por acciones, no solamente el coach que te deja en Peace and Love y te encuentras, sino que te pone y te lleva a actuar. Sí, como bueno, ¿y cómo lo llevas a la acción? ¿Cómo lo llevas a la acción? Exactamente. ¿Qué vas a hacer? O sea, porque te encontraste, pero ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué? Exactamente. Peace and Love por allá arriba, entonces no se puede. Que ahí les voy contando, les meto yo la cucharada. Cuando yo fui donde Adri, literal, o sea, es como esas cachetaditas con amor, porque igual es como, listo, perfecto, es esto, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Y no es el, bueno, que te vaya súper bien, es no. Siéntate y cogemos una hoja y lo rayamos y ¿cuál va a ser tu paso a seguir? Te vas a sentar, porque yo ahí no sabía si renunciar o no renunciar. Y muy chistoso porque mi papá odia, obviamente, pues no odia, pero mi papá es una persona muy metódica, muy de la vieja escuela, que él piensa pues que uno tiene que trabajar en una empresa toda la vida y que eso es el éxito en alguna forma. Y pues llegué yo, además la más cercana de sus hijas, y vengo y le digo, papá, voy a renunciar al trabajo tradicional, me voy a dedicar literalmente a lo que me llena, que es hablar. O sea, ¿y tú cómo le explicas a una persona de otra generación que lo que te llena en el alma es hablar y que eso es lo que vas a hacer y con eso no te vas a morir de hambre? Y Adriana fue, listo, te sientas y le cuentas a tu papá qué es lo que tienes que hacer. O sea, ahí fue mi primera tarea y yo reúna las agallas para decirle al papá, pues esto es lo que quiero hacer. Y fue como un plan de acción y creo que eso fue lo más valioso, y es, las ideas son solo que no se materializan, son solo sueños y se quedan ahí, y muy lindo tenerlos, pero pues para volverla realidad hay que tener un plan de acción, y de aquí sales y te llevas tus tareas y cuando las hayas hecho tenemos otra cita y vemos cómo vas, porque no es como yo te voy a venir aquí a solucionar la vida y eso es un coach. No necesariamente cachetaditas de cariño. Pero entonces, Adri, continuemos con tu búsqueda. Bueno, no, yo siempre he estado encontrada, o sea, no me he tenido que buscar, pero he tomado diferentes caminos, ¿sí? Hay caminos que atienden más a la parte racional, hay otros caminos que atienden más al lado del espíritu, del alma, pero para mí lo que he hecho es poner esa cabeza al servicio del alma, porque entonces no sé si han oído la palabra del ego, ¿no? Entonces la gente dice que es que el ego es malo, que no sé qué. No, el ego es lo que te permite a ti cumplir cosas, lograrlas, hacer un plan. Si tú no tienes esa fuerza del ego, no puedes ir tras tu sueño, tras lo que quieras. Entonces, ni OM de alma, ni ego al estilo maquiavélico, de que el fin justifica los medios. En mi concepto es poner el ego al servicio del alma. Y eso es lo que he ido como... Esas han sido como mis 2 patines, mis 2, sí, lo que uno detrás del otro, lo que me ha permitido estar. Y digamos, cuando tú estás con personas que te llegan y normalmente es como estoy perdido, o pues que es un poquito como el tema de hoy que hablábamos de nunca es tarde para empezar, y no sé, en la mitad de mi vida, a los 50 años, me di cuenta que estoy haciendo algo que no me llena, que no es lo mío. Uno, ¿por dónde empieza otra vez como esa búsqueda de un rumbo en el que uno se sienta, pues se encuentra a uno mismo? A ver, yo creo que varias cosas. En primera instancia, siempre tiene que haber pasado como una crisis para que tú verdaderamente digas, basta, o sea, me harté, siento que esto no tiene sentido, ya no quiero hacer más esto, ¿sí? Eso puede pasar. Hay momentos donde tú tampoco te das cuenta, o sea, donde estás de alguna manera y piensas que estás bien, pero estás de pronto como las ranitas esas que miden y les van subiendo la temperatura en el agua, sí, y ellas están felices hasta que... ¿sí? Claro que dicen que hay unas que saltan, ¿no? Pero hay muchas que saltan y otras se quedan ahí. Entonces, yo
cuando tú quieres cambiar, es importante tener como a dónde quieres ir, dónde te ves, ¿sí? Si tú no tienes un punto hacia donde quieres llegar, pues claramente no vas a poder. Es como si coges un bus y te montas en el taxi, por ejemplo. ¿Y para dónde la llevo? No, pues ahí verá. No, pero Unicentro, el Andino, ¿qué quieren? No, pues... Entonces tenemos que tener un punto. Puede que en la mitad del camino cambiemos, pero hay que tener algo. Y cuando tú ya tienes un sitio donde quieres estar y estás aquí en un punto, pues se presenta una brecha, un gap. Y ese es en el que yo te acompaño para ver qué hacer, porque pues esa brecha significa movimientos, cambios de paradigmas, cambios de creencias, soltar una cantidad de cosas, arriesgarse en otras. Entonces, y pues no hay nada más chévere en general que estar cómodo. Hay gente que nace para el riesgo y le encanta estar incómoda, pero la mayoría de la gente pues está, exactamente, es aversa al riesgo porque, ¿por qué? Porque tienes mucho que perder, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la emoción que más sale cuando tú quieres hacer algo? El miedo. Ese core fear, ese miedo raíz, que es el que efectivamente no te permite movilizarte, porque el miedo o te empuja o te paraliza. Y ese miedo a veces porque tienes cosas que perder. El miedo es la emoción que da por la posibilidad de la pérdida de algo valioso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en el caso de una persona que está dedicado y es abogado, entonces quiere solamente dedicarse a hablar, y a mostrarse y a vivir su vida, ¿sí? Sin permiso. Entonces, pues tiene mucho que perder. Tiene que perder la imagen pública, tiene que perder el hecho de que, ¿será que sí voy a poder comer de eso? ¿Será que qué va a pensar mi sistema cercano? ¿Qué pensará mi papá, mi mamá, mi esposo, mis hijos? Entonces hay que analizar todo y por eso a mí lo que más me gusta de todas las prácticas en las que yo me he entrenado es todo el tema sistémico. Porque tú no puedes, tú vives en un sistema. Si estuvieras en una isla sola no pasa nada. Pero hay que analizar todo y qué es lo que efectivamente te permite ese sistema y que te vaya ayudando en encontrar ese camino y avanzar. ¿Tú crees que a todos eventualmente nos pasa eso que nos sentimos como perdidos? ¿O hay gente que en verdad la tiene clara toda su vida? Yo creo que en la vida los budistas tienen 3 principios que a mí me han llamado siempre la atención muchísimo. El primero es que todo en la vida está sujeto a causas y condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay nada que sea bueno para siempre o malo para siempre. Si en algún momento a ti te hace falta algo, pues claramente las condiciones que tienes no te van a permitir continuar con eso, ¿sí? Entonces la gente no la puede tener clara siempre porque estamos en un mundo cambiante. Entonces todo está sujeto a unas causas y a unas condiciones que te permiten moverte. El segundo es que todo es impermanente. Los budistas dicen todo es impermanente. De hecho, hoy es 5, ¿sí? Sí. Hoy está la luna de Wesak, que es la luna más importante de los budistas. Hoy es un día muy bonito de iluminación, de cuando se iluminó el Buda. Entonces, mira lo que estamos hablando, qué bonito. Todo es impermanente. ¿Y qué pasa? En el colegio nos entrenan para la permanencia, en la universidad para la permanencia. O sea, no es tu caso, pero pues ni el mío, pero mi papá estudió el colegio, luego el bachillerato, luego su profesión y luego 20 años para pensionarse, luego para pensionar. Sí, todo está como predestinado, como si todo fuera permanente. Y no hay nada permanente en la vida, lo único permanente es la impermanencia. 100%. Y lo tercero que dicen los budistas es que nada tiene naturaleza intrínseca, es decir, nada es bueno o malo. El brócoli no es feo, él no es feo per se, él no dice yo soy feo, no. A ti no te gusta y hay otros que sí les gusta, pero él no tiene una naturaleza de ser feo o rico. Entonces, si tú tienes en cuenta esas 3 leyes, te vas a dar cuenta que el tema es estar viendo en qué momento estás de tu vida para poder avanzar, para cambiar, para todas estas cosas, ¿sí? Entonces, lo que tú me preguntas es todo para resumirte que para mí nada es permanente. Ok, o sea, todos en algún momento nos vemos involucrados con esto, pero aquí, por ejemplo, es donde viene el verdadero reto. Digamos que ya nos dimos cuenta que necesitamos cambiar, que no estamos donde queremos estar o donde de verdad vibramos. ¿Qué se necesita para empezar ese cambio? ¿Cuál es el punto de partida para uno decir, este es mi breaking point o esto es donde ya yo cojo un camino totalmente diferente al que venía? ¿Cómo logro ese cambio? Yo creo que se necesitan varias cosas. Primero, no es lo mismo darse cuenta que tener conciencia, ¿sí?
Entonces la gente dice, ¿no? Ay, estoy como gordo. Entonces eso es darse cuenta. Entonces la gente dice, estoy consciente de que estoy gordo. No, no, no. Estás consciente cuando haces la dieta, ¿sí? Y ves cuál es la causa de que te subes de peso cada rato. O estoy consciente de que, no sé, que me hace falta el ejercicio. No, hasta que tú no emprendes, no estás consciente desde mi punto de vista. Es darse cuenta y tener la acción. Pero para actuar, los seres humanos, cuando tomamos decisiones no hemos hecho nada, ¿sí? Vuelta al cuento. He decidido hacer dieta. Esos de diciembre, sí, ¿no? 31 de diciembre. Voy a hacer esto y esto. Se inscriben al gimnasio, son donde más se inscribe la gente y es la plata que más se pierde porque la gente no va. Entonces, yo he encontrado que para tú pasar de la decisión a la acción necesitas algo que se llama la motivación. Motiva acción, el motivo para la acción, ¿sí? Y esa motivación depende de muchas cosas, porque a veces tú quieres hacer algo y entonces, digamos, si estás casada y eso te implica que tus hijos algo les pase, entonces tienes otras cosas que entrar a revisar. Y yo siento que tú te motivas a la acción cuando ese sueño que piensas tiene mayor valor que lo que pierdes, ¿sí? Ok, wow. Entonces, para mí, ahí es donde está esa ecuación. Es tan grande lo que quieres hacer que puedes decir, muevo esto. Y a veces, eso cuando lo haces desde una manera racional, pensándola, tú tomas la decisión. Pero también he encontrado otros caminos. Y es cuando tú no vas en el camino, la vida te cambia. Sí. Entonces te cierra la puerta, no te contratan, presentas 800,000 entrevistas y dele que es por acá. Y es que yo, como soy abogado, entonces tengo que seguir siendo abogado. Como soy ingeniero, entonces tengo que seguir siendo ingeniero. Y creo que a veces cuando ya estás en un momento de propósito, yo creo que hay un plan mayor que nuestra alma conoce y que de pronto desde mis creencias hay un ser superior que también lo conoce. Y cuando estás tan interesado, a veces la vida te ayuda. Te desayuda en el momento, piensas tú, pero a la larga te está ayudando. Wow. Entonces estás con alguien, por ejemplo, y esa persona se va, o esa persona, entonces uno se quiere morir, ¿sí? Y resulta que esa persona se va, se quiere morir, y resulta que se te abrió un camino para algo diferente, ¿sí? Yo estuve casada también 20 años. Todo por 20, ¿no? Sí, qué número. Entonces, el número. Y pues claro, yo casi me muero porque yo me había casado para toda la vida, ¿sí? Y cuando eso pasó, pues casi me muero. Pero no, salí mucho más fortalecida y creo que la vida me ha permitido conocer otras cosas, otras personas, otros espacios y la verdad siento que bueno, no es el momento de haber continuado siendo la esposa del que soy el papá de mis hijos. Sí, no, y creo que en verdad, y vamos a dar un ejemplo de que nunca es tarde para uno encontrar a veces como su rumbo, como decías tú, para encontrarse y estar en conciencia de lo que uno es. Ahorita estábamos investigando y encontramos que una persona que se ganó un Latin Grammy como al mejor artista revelación no tenía 20, no tenía 30, tiene 90 años. Y ahí sí que, o sea, nos cae perfecto, 95 años, ahí sí que nos cae perfecto el ejemplo acá de nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para encontrarnos, nunca es tarde para atender a ese llamado, como lo dices tú, Adri, de verdad que creo que todos en la vida tenemos y que viene desde adentro. O sea, creo que cuando uno de verdad aprende a escucharse y a veces escuchar los mensajes que le manda también la vida por esos ángeles y esas personas que uno tiene cerca, es el momento en el que uno dice como tal vez ya tengo más respuestas de las que yo pensaba a todas estas preguntas que tengo y tengo que seguir mi rumbo y mi vida y mi derecho, y creo que eso es algo muy lindo de ir descubriendo precisamente en este proceso de aprender a vivir sin permiso. O sea, no hay nada más que vaya de la mano de vivir sin permiso que encontrar lo que eres tú a la edad que sea, en el momento que sea, inclusive si ya te casaste y te diste cuenta que no era la persona, si pensaste que tú eras tu profesión y duraste 30 años y ahora quieres hacer otra cosa, creo que eso que dijiste es muy lindo. En lo que uno se forma no es lo que tú eres, porque uno lo primero que dice es yo soy comunicadora social e internacionalista, pero eso no dice nada de quién soy yo. O sea, me formé en esto, pero, o sea, es parte de mí, pero no soy yo soy muchas otras cosas que se nos olvida a veces cuando estamos en un mundo tan cuadriculado de muchas cosas de qué es lo que somos. Adri, llegamos ¿Te puedo hacer una acotación sobre esto? Mira, lo que yo sí creo es que todo lo que has hecho a lo largo de tu vida
te sirve. Sí. O sea, no es que, por eso digo, no es que cambies de rumbo, es que vas cogiendo en la maleta una cantidad de cosas y vas soltando otras. Pero digamos, mi maleta hoy completa es, o sea, yo hoy trabajo con adolescentes, trabajo con personas comunes del corriente, trabajo con altos ejecutivos, hago alquimia, entonces hago perfumes, hago jabones, hago no sé qué porque me encanta. Soy astróloga. Me encanta ver los fenómenos Cósmicos. Sí, cósmicos, la influencia, porque esa es la diferencia entre astronomía y astrología. Y entonces, porque eso también me ayuda para trabajar con las personas. Entonces, para mí es una maleta de cosas. Y tengo una visión sistémica. A mí me dice, yo trabajo con una multinacional brasilera que se llama CBS. No le estoy haciendo propaganda, pero pues creo que es importante decirlo. Y el CEO se llama Cyril Snyder. Y él me dice, Adriana, usted tiene algo muy importante. Usted tiene una visión de dron. O sea, usted tiene la posibilidad de mirar desde arriba, panorámico, exacto. Y eso a mí me parece que eso es lo que hace grande el servicio que yo hago, porque yo no miro solo un pedazo, sino miro todo. Y qué lindo eso de la maleta. Y uno todo lo que va llevando, uno es, o sea, en su maleta uno lleva todas las experiencias. Todo. Todo lo bonito, lo malo, lo que te ha formado, lo que más te ha costado, inclusive a veces lo que más ocupan nuestras maletas. Y otra cosa que quisiera decirle a los oyentes o los que estén viendo, no sé cómo es esto, es que todo tiene un costo grande. Y la verdad, los mayores detractores son los cercanos. Y hay personas que no se sienten cómodos porque se acostumbraron a ciertas cosas de ti. Entonces se pierden cosas importantes para ti, pero encuentras en el camino otras personas que ven otras cosas buenas de ese nuevo camino o de esa nuevas acciones, nuevo plan de vida que tienes. Lo más importante es que tú puedas desarrollar esa confianza, que en el largo plazo yo creo que te termina dando la tranquilidad de que estás en el camino. Mañana puedes estar en otro camino, con más cosas en el backpack, en la maleta. Pero no olvidar eso, que se pierden a veces ciertas cosas porque hay gente que se acostumbró a ese papel anterior tuyo y que no te... Que no te van a acompañar en ese nuevo. Y está pero perfecto. yo creo que uno en la vida va cambiando de tribus. Sí. Y eso también es algo que yo le recomiendo a la gente que va, que cuando cambia de camino o encuentra temas, que busque nuevas tribus. Porque las tribus anteriores de verdad que a veces te jalan, a veces ya te sientes que no haces parte. Entonces es todo, no es solo tu camino, son los que te acompañan, son los que hacen sentido eso para ti. Entonces hay que ir transformando para, estoy muy de acuerdo para poder con hacer eso. De las tribus. Bueno, Adri, ya para finalizar un poco, quiero que cojas las cartas, las cientas tuyas y escojas 3. Estas son unas preguntas para los que llegan por primera vez aquí hoy. Son unas preguntas para conocer más a nuestro invitado. Pueden ser preguntas súper random o súper como introspectivas. Entonces, escoge 3, Adri, y te las leemos. Carambas. Esto está muy bueno. Yo hago esto y ver que me lo están haciendo me encanta. Sí, mira, el estudiante ahora se volvió el maestro aquí. ¿Sabes cómo los escojo yo? Para algo estudié ingeniería. Siempre que escojo yo digo el número, me dicen 942, entonces el número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 1, 2, 3 y 4, y 1 y 2, el universo sabe más que yo de qué es lo que me necesitas preguntar. ¡Wow! Me encanta. Lo primero, ¿hay algo, bueno, además de lo que ya nos contaste, ¿hay algo en tu vida de lo que te arrepientas? Me arrepiento de no haber tenido la fuerza para haberme ido de intercambio, que eso para ustedes ahorita es normal. Mis hijos han vivido afuera mucho tiempo, pero en el caso mío de no haberme cambiado de colegio fue algo que también me lo propusieron. No puedo, me voy, quedo mal y no sé qué, y me han debido empujar y mandar para el otro colegio. Esas dos cosas, no haberme ido de intercambio y no haberme cambiado. Y creo que de qué me arrepiento, pues lo que te estaba contando hace un rato, de siempre hacerme atrás. Ok. Dejarme que me hicieran atrás por ser la más alta. Sí, perfecto. Siguiente. Menciona 3 cosas que tengas en tu bucket list. O sea, en esa vaina que tú dices, yo antes de morir tengo que hacer estas 3 cosas. Antes de pasar de plano terrenal.
Me encanta la vida de Jesús, es mi gran maestro, y entonces uno de esos quiero ir a Tierra Santa, pero no de paseo, sino ver cómo es que se vive donde vive ese gran maestro. Okay. Esa es una cosa. ¿Qué más cosas tengo en el bucket list? Seguir teniendo salud para ser una mujer que me sigo ejercitando como me gusta y que haya mucho vino en mi vida. Me encanta. Y chocolates. Y lo último, mira qué lindo, nos salió la carta que es en blanco, que es para que yo te pregunte cualquier cosa que quiera preguntarte. God, dale, en este momento, y creo que quiero que nos cuentes una cosa que te llene el alma. O sea, algo que tú digas resuena mucho conmigo y me parece muy lindo. Justo hoy que dijimos que es además un día como especial de manifestación y de muchas cosas que están pasando en el universo. Sí, mira, yo creo que también, Adriana, yo creo que a uno le ponen los nombres, o sea, dentro de la numerología, cuando tú tienes un nombre y unos datos de dónde naciste y la cédula y una cantidad de cosas, para mí el mundo son números, ¿sí? Y mi nombre, Adriana, significa, no sé si es la reina del mar, la diosa del mar, todo lo que tiene que ver con el mar. ¿Y qué pasa? Que a mí me encanta ir al mar, y yo encontré en la naturaleza y en la observación de los fenómenos cerca al mar la presencia de Dios. Entonces se imagina las conversaciones que yo me pego. A mí, yo madrugué toda la vida. Obviamente para estar a las 8 vestida, bañada con los chinos en el colegio y todo, pues tenía que levantarme muy temprano. Entonces ahorita me levanto a mi aire, como dicen los españoles, y allá no me cuesta trabajo madrugar. Allá me levanto a ver el amanecer. Como estamos en Bogotá, obviamente estamos más acostumbrados al atardecer, porque la montaña no nos deja ver el amanecer. Pero el amanecer, ahí encuentro la posibilidad de hablar con el de arriba, que me diga por dónde la cosa, que me escuche mis temas. Entonces, si hay algo que me encanta, encontré un templo muy lindo para hablar con Dios, en esas conversaciones con Dios, en los amaneceres del mar, wow. Del mar Caribe. No, pues Adri, del mar Caribe, no aquí de Cartagena, un poquito más allácito, porque es que más lejitos, porque allá ahí no puedo ver salir el sol. Ok. Bueno, pues Adri, muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartirnos parte de tu propósito, de verdad, y de tu conciencia. Creo que fue un capítulo de verdad espectacular. Si hay alguien que nos haya estado escuchando hoy y te quiera contactar, no sé, para una cita, para cualquier cosa, ¿te gustaría dejar tu contacto, tu número, un mail, algo para que se pongan en contacto contigo? Claro. ¿Qué se usa más? ¿Un mail? Bueno, yo tengo una página en internet que se llama www.angelscoaching.com, ¿sí? Perfecto. Lo que más me gusta de ahí, yo escribí un libro que se llama Propósito de Vida, y ese libro me gustan los mensajes, así como tus preguntas. Entonces, todos los días, si necesitas saber cómo hoy la vida que le invita a hacer, qué quiere la vida contarle, preguntarle o invitarlo a hacer, espicha ahí y ahí dice el mensaje del día. Entonces, piensa en algo y le sale ahí como algo muy importante. Bueno. Y por el otro lado, no, mi teléfono está bien, está en redes, mi teléfono ahí está en la página, pero igual es 310-211-9961, un celular aquí en Colombia. Bueno. Y ahí van a ver un poquito más de mí, de algunas de las cosas, no solo de planeación estratégica, sino de todo lo que con lo que me encanta vivir. Bueno, y no siendo más, muchas gracias por habernos sintonizado en otro capítulo de Vivir Sin Permiso. No se olviden que si quieren hacer parte de esto, lo único que tienen que hacer es mandarnos su audio, su pregunta, su historia, su comentario que tenga que ver con toda esta idea de Vivir Sin Permiso al correo de vivirsinpermiso.show@gmail.com, y nos escuchamos en la sección de Avi Responde. Muchas gracias.